Buenas hermanos y amigos que nos sintonizan como siempre en este su espacio Fe y Razón, que es un programa que dedicamos para llevar temas de análisis histórico, científico, filosófico, social, pero fundamentándonos en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos una invitada muy especial, una persona que ha dedicado gran parte de su desarrollo como profesional en el área de las ciencias médicas, y también ella como investigadora científica ha tocado muy de cerca y ha descubierto muchas cosas con el tema de las tres causales. Nos referimos a la doctora Magdalena Piña, quien es oftalmóloga, investigadora científica, y vamos a tratar precisamente este tema tan delicado y que ha vuelto de manera fuerte a la palestra pública. Doctora, bienvenida. ¿Cómo se siente? Buenas noches, Carlos. Gracias por invitarme nueva vez a tu programa. Y aquí estamos de nuevo para hablar sobre el asunto de aborto tres causales, que como ya bien dijiste, ha vuelto de nuevo a la palestra luego de estar en reposo algunos años. Y bueno, vamos a ver qué resulta de todo esto. Doctora, lo primero que yo quiero establecer bien claro en este programa es que las personas que lo vayan a ver no lo vean en función del prejuicio ideológico para tratar de crearse una falsa perspectiva de que nosotros vamos a hablar aquí como religiosos. No. Vamos a hablar con datos científicos, usted como una especialista en su área de expertise, como médico, como también investigadora. O sea que hoy vamos a dejar un poquito de lado la palabra de Dios, aunque eso no tiene absolutamente nada de malo, porque yo soy de los que digo que lo que sostenemos una visión de vida con el respeto a la vida misma desde el momento de la concepción, aún nosotros tengamos nuestras creencias, obviamente eso se correlaciona bastante con la ética médica. Y la ética médica que viene de Hipócrates no tiene absolutamente nada que ver con la religión cristiana, porque Hipócrates fue incluso antes de Jesucristo. Entonces, quiero que hablemos en esa parte, haciendo esa introducción, doctora. Yo quiero que usted comience a desarrollar el tema. ¿Por qué hay personas que quieren que se establezcan una pseudo legalidad para las tres causales y acabar con la vida de un ser humano? Adelante. Bien, básicamente el asunto de aborto tres causales, como ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones anteriores, es un negocio para mucha gente. No es verdad que la gente que está promoviendo el asunto de aborto tres causales les interesa la salud de las mujeres, les interesa promover los derechos de las mujeres. Eso no es cierto. Detrás de todo esto se esconde un negocio, que vamos a hablar un poquito más adelante, de quién cobra y cuánto cobra y quién paga. Sabemos, se introdujo de nuevo recientemente la misma ley que se introdujo hace años atrás. Desglosando un poquito la ley, habla de que se quiere promover abortos cuando está en peligro la salud de la madre. O sea, tenemos una madre sana con un niño, con una madre enferma con un niño que está sano. Lo que realmente llama un poquito la atención, porque realmente en el Código Penal ya esto está previsto. El Código Penal es bien claro. El Código Penal dice que no es punible la interrupción de un embarazo cuando se han agotado todas las medidas necesarias para salvar tanto la vida de la madre como la vida del niño. Esto en medicina es lo que se conoce como el principio de doble efecto. ¿Qué significa esto? Esto significa que una misma acción te puede producir dos resultados, uno bueno y uno malo. Tu intención es el resultado bueno, pero de manera indirecta se produce un resultado malo, que no lo has buscado, pero se produce de manera indirecta. Y en este caso particular, cuando tienes una madre cuya vida corre peligro porque tiene un problema hipertensivo del embarazo, que es la causa más frecuente de esto,
y que usualmente se suele suceder por encima de las 22 semanas, con lo que técnicamente no es un aborto, es un desembarazo, o una madre que tiene un problema de salud importante, una madre cardiópata que no debió haberse embarazado y sin embargo está embarazada, y a medida que su embarazo crece se va descompensando, o una madre que desarrolla un problema de cáncer durante el embarazo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que los médicos hacen en estos casos? Es sencillo, está descrito en los protocolos médicos. No puedes dejar avanzar el problema por la razón que sea, porque vas a tener 2 muertos, una madre muerta y un niño muerto. Entonces, lo que haces es desembarazar a la madre, porque por la causa que sea, su embarazo es quien la está poniendo en peligro, independientemente de la edad gestacional. Es muy frecuente que muy probablemente el niño todavía sea muy inmaduro, con pocas posibilidades de vivir. Se ponen medicamentos a la madre horas antes para madurar los pulmones, y al final tienes que, cuando no puedes, se hace la situación insostenible, simplemente haces lo que se llama un desembarazo, una cesárea de emergencia, para que la madre no se muera, uno, y el niño que queda vivo pero muy inmaduro, eventualmente puede o vivir o eventualmente puede morir. Esto es lo que se llama en medicina el principio de doble efecto. Tu intención no es matar al niño, tu intención es que la madre y el niño vivan, pero eventualmente por su inmadurez el niño al final muere. Esto pasa todos los días en todas partes en el país, en algún hospital, alguna clínica privada. Por lo tanto, es algo que no le vemos el menor sentido, porque ya la ley lo contempla. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tú introducir algo que ya la ley contempla? En la segunda causal, doctora, una madre... Sí, yo quiero ir paso por paso, ¿verdad? Yo quiero que la gente que ve el programa entienda bien lo que usted está diciendo. Este desembarazo del bebé, ¿verdad? Que se supone que es luego de un tiempo en el cual los protocolos médicos lo establecen, 20 semanas de gestación, si no me equivoco. Exacto. En adelante. Esto, 22 semanas, muy bien. 22 y 500 gramos. Muy bien, muy bien. Entonces, desde ese punto, doctora, desde ese punto, aquí lo que estamos diciendo es que se evacúa a la criatura, trata de dársele los mejores mecanismos médicos para ver si sobrevive, y luego se trata a la madre. Ahora bien, hay una falacia, doctora. Si a un niño lo matan en el vientre, lo sacan, es decir, la intención es matarlo para que la madre aparentemente se salve. Hay un procedimiento dentro de esa primera causal que indique que por el niño haber muerto, por haberlo matado, la madre se va a recuperar de su hipertensión cardíaca. Es decir, matamos al niño y ya automáticamente resolvimos el problema. Mira, en los casos que son los más frecuentes realmente son los casos de trastornos hipertensivos del embarazo, preeclampsia, eclampsia severa, que de hecho, debo añadir, es un índice de pobreza. Aparece en países pobres, usualmente en países desarrollados este tipo de trastorno se da muy poco. Cuando aparece esto, está ocasionado por el embarazo, pero no matas al niño para resolver el problema. Pones medicamentos a la madre, es una madre que es un embarazo de alto riesgo, que debes tener una vigilancia de cerca, debes ingresar en la clínica para monitorear constantemente tanto a ella como al niño. Eso te puede dar un margen de espera con el objetivo de que ese niño madurar sus pulmones para que en el momento de desembarazo el niño tenga mayor probabilidad de sobrevivir. Entonces, eventualmente llega el momento en que ya no puedes aguantar más porque simplemente la madre está descompensada y tienes que desembarazarlo. O sea, no matas al niño antes, haces una cesárea de emergencia y lo sacas. El niño automáticamente va a la unidad de cuidados intensivos. De eso se trata. Muy bien, doctora. Pero esto no implica que la madre ya, por el hecho de haber evacuado al bebé, ya automáticamente esto como que fuese una especie de procedimiento médico que a ella, por ese hecho, ya ella queda
fuera de peligro. Lo que tengo entendido es que se sigue tratando a la madre. No. Ciertamente por este procedimiento, ese es el objetivo del procedimiento, porque automáticamente haces el procedimiento, la madre queda fuera de peligro. Ese es el objetivo de hacerlo, porque de otra manera no tendrías por qué hacerlo. Correcto. Obviamente, usualmente suelen continuar a veces con trastornos hipertensivos que tienes que seguir tratando, pero automáticamente la desembarazas, ya el grave peligro desaparece. De ahí el objetivo de hacer el procedimiento. Excelente, doctor. Entonces, esto está en los protocolos médicos. Los médicos siempre han, vamos a decir, hecho esos procesos toda su vida, en toda la, en toda la práctica médica para estos fines. Definitivamente siempre. O sea, ya te digo, este trastorno hipertensivo del embarazo es lo más frecuente, la más frecuente causa de desembarazos. De hecho, así lo registra las estadísticas de salud pública, trastornos hipertensivos del embarazo, la causa más frecuente. Y se hace todos los días, se ha hecho siempre, desde tiempos inmemoriales. O sea, calcula que yo hace 34 años que me gradué de medicina y desde entonces ya se hacía. Porque el objetivo de un médico es salvar vidas. No haces nada con una madre con un problema importante de salud ocasionado por su embarazo, como en este caso, y verla morir a ella y verla morir al niño. O sea, tienes que actuar. Muy bien, doctora. Continúa el desarrollo entonces, porque ya entendemos la primera causal que no tiene razón de ser, si está previsto en protocolos médicos, si esto se ha venido practicando, y los médicos no han recibido ninguna demanda legal por tratar de salvar las dos vidas. O sea que en esa parte me parece contraproducente una ley donde ya los médicos han establecido su procedimiento. Pero las otras dos causales. Y una parte importante de esta causal, voy a hacer un inciso aquí, porque ya ha habido casos sobre esto, problemas de cáncer que aparecen durante el embarazo de la madre. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el embarazo no es una enfermedad. El embarazo es un estado natural, es un estado fisiológico, no es una enfermedad. Por lo tanto, cuando una mujer durante su embarazo se le detecta un problema de cáncer, cualquier tipo de cáncer que sea, dependiendo del estadio del embarazo, si está con pocas semanas, puede tener más complicaciones, con más semanas puede tener menos complicaciones, pero usualmente las investigaciones rutinarias, digamos, punción de médula ósea, si es necesario, tomografías, laboratorios, se hacen independientemente de cualquier cosa. ¿Qué puede pasar en algunas situaciones? Por ejemplo, en los casos que se necesite quimioterapia o algo así, si bien es cierto que siempre se somete a discusión un equipo de médicos el someter a una madre embarazada a una quimioterapia, precisamente por su embarazo, porque puede tener problemas el embarazo, sobre todo si el producto es muy pequeño, el embarazo es de pocas semanas, pero si no hay otro remedio, a la madre se somete a quimioterapia. Muchas personas pueden pensar que muchas veces se demora intentando que la madre dé a luz. La realidad es que no. La realidad es que recordemos que usualmente en los casos de cáncer, los pacientes hay que primero que estudiarlos bien para ver el tipo de cáncer que tiene. Segundo, hacer estudios especiales a los tumores para ver a qué tipo de medicamentos, quimioterapia pueden ser efectivos para dar su tratamiento, y usualmente este tipo de investigaciones no se realizan en el país, con lo que entre que el procedimiento de hacer una biopsia del cáncer o una biopsia de médula y obtener un resultado y pasar directamente al tratamiento, puede pasar sus 2 o 3 semanas en los que el médico real y efectivamente tenga el resultado definitivo y pueda tratar. O sea que definitivamente esos casos también se tratan.
¿Y qué tan frecuentes son esos casos, doctora, de un cáncer que prácticamente en una edad gestacionaria y también en una edad de vida de una madre puede ser catastrófico? Porque, por ejemplo, en el caso de Esperancita, era un tipo de cáncer muy agresivo, ¿no? Que el índice de vida, el índice de poder sobrevivir era prácticamente casi cero, estadísticamente hablando. Yo estuve investigando sobre eso. Entonces, quieren culpar a la criatura que está en el vientre como que es el que provoca el cáncer. Entonces, ¿qué tan...? No, primero la criatura no tiene nada que ver, es una casualidad que ella haya quedado embarazada en el momento que ella ha tenido el cáncer. Realmente ella tenía un tipo de cáncer muy agresivo que en una persona adulta puede tener una posibilidad más o menos de sobrevida, pero ella era una niña y el cáncer, este tipo de cáncer en particular, tenía un pronóstico ominoso para los niños. Ella llegó con un cáncer, una leucemia avanzada. ¿Qué pasa con estos pacientes cuando llegan así a las clínicas u hospitales? Tienes que estabilizarlos. No puedes comenzar a hacer procedimientos, ni siquiera biopsias, ni someter al paciente a ningún tipo de procedimiento, porque lo primero que tienes que hacer es estabilizarlos, transfundirlos, ver cómo está todo, estabilizar es lo primero. 1, 2, muchas veces en algunos pacientes, independientemente que estés en el tiempo para hacer quimioterapia, no puedes hacerlo porque el paciente está muy débil y no sobreviviría a la quimioterapia. Entonces tienes la disyuntiva de que si no le pones la quimio se muere, pero que si se la pones el paciente está tan débil que también puede morir. Entonces, en este caso, a Esperancita realmente se le puso su quimioterapia y ella eventualmente murió por su problema de leucemia agresiva que tenía. Quiero decir que cuando las personas no saben cómo se maneja el asunto, los asuntos médicos, es muy fácil especular, es muy fácil creer mentiras que otros dicen, pero realmente los médicos que vemos los expedientes y que sabemos cómo se manejan los casos, tenemos las cosas claras. Muy bien, vamos a pasar a la primera pausa, doctor, y cuando volvamos, vamos a seguir desarrollando las dos que nos restan para ver, porque ya estamos viendo que la primera causal es una causal completamente médica y que tiene sus protocolos bien establecidos. Las otras dos causales vamos a ver cómo se desarrolla, porque hay partes ahí que son conflictivos dentro de la visión bioética de la misma medicina y la parte ética moral del ser humano. Cuando retornemos en su espacio Fe y Razón, continuamos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con la doctora Magdalena Piña, quien es investigadora científica, es médico también, y está llevando muy de cerca el seguimiento del caso que ha surgido nuevamente a la palestra pública de la legislación para establecer el aborto en 3 causales aquí en República Dominicana, país que desde su Constitución no acepta que la vida sea violada desde el momento de la concepción hasta la muerte. Eso está bien establecido en la Constitución de nuestro país. Y la doctora, va a continuar explicándonos las otras 2 causales, doctora. ¿Qué fundamento puede existir en estas causales que restan? Bien, en el caso de la segunda causal, que es el caso de la violación,
Tenemos una madre sana desde el punto de vista físico, aunque sí tiene problemas psíquicos, y tenemos por otro lado un niño sano. Desde el punto de vista médico, no existe ninguna razón para matar a un niño sano que no le está ocasionando ningún problema a la madre. Sus problemas son psíquicos, están en su mente. Son problemas reales. Con el hecho de decir que son psíquicos no significa que sean problemas inventados. Son problemas reales y son problemas serios realmente. La pregunta que yo me planteo es la siguiente. ¿Vamos a resolver un problema serio que la madre ha tenido, como es el caso de una violación, con otro trauma? Es imposible resolver un trauma con otro trauma. Es imposible que pienses en matar a una criatura sana que no tiene la culpa de nada. La estás condenando a morir y ella no tiene culpa de nada. Desde el punto de vista médico, no existe una sola razón para matar una criatura que está sana y una madre que también está sana pero que tiene problemas psíquicos. Realmente en estos casos, las madres lo que necesitan es ayuda, necesitan contención, necesitan soporte. Básicamente, la mayor parte de estas mujeres que han sido violadas reciben presión de sus familiares, reciben presión de la sociedad. ¿Cómo vas a tener el hijo de un violador, de un hombre que no conoces? O si lo conoce, que puede ser en los casos realmente más tristes, en los casos de incesto, de usualmente jovencitas, niñas que suelen ser violadas por sus padres. ¿Cómo vas a tener el hijo de tu padre? Eso va a ser un monstruo. O sea, la presión social que esta mujer recibe es muy grande y es lo que definitivamente la hace a ella pensar en el aborto. El aborto no es la solución. Ya ha sido demostrado en psicología, en muchos casos de mujeres que han tenido abortos post haber sido violadas, y realmente la mayoría de estas mujeres reconocen que el aborto no solucionó su problema, primero porque matar al niño no era la solución. De hecho, muchas de ellas logran sobrevivir al grave trauma de la violación precisamente porque tienen a su hijo. Su hijo les da esperanza para el futuro. Su hijo les hace ver la vida de otra manera. Y definitivamente, como ya dije desde el punto de vista médico, no tenemos ninguna razón para matar a un niño sano. En lo absoluto, ninguna. Porque lo que se hace aquí es simplemente manipular los sentimientos de todo el mundo para provocar un aborto. Aquí hay un punto importante, doctora. Usted está estableciendo que desde el punto de vista médico y bioético no hay ningún tipo de sustento para matar a una criatura inocente o sea, fruto de otro trauma. O sea, el médico no tiene esa prerrogativa para decir, ¿sabe qué? Yo tengo en mis protocolos para poder resolver un trauma como el de la violación con matar a una criatura. Ahora, porque el médico no está llamado a eso. Ahora, yo me voy al caso ético y legal, porque hasta donde tengo entendido, hasta donde nosotros hemos visualizado, en ningún tratado internacional y de derechos del niño se manda a quitarle la vida a un niño en el vientre de una madre. Entonces, yo veo como que el mundo se está volviendo loco, porque cuando nosotros vamos al plano legal, es como tratar de crear pseudo derechos para establecer la muerte o la pena de muerte, porque uno se iría, ¿no?, a la parte razonable de la lógica y del establecimiento del derecho. ¿Qué culpa tiene el niño en el vientre fruto de un crimen en la cual ni siquiera matándolo va a resolver el trauma de una violación? Porque los médicos dicen que eso no resuelve nada. Entonces, la parte legal, como una visión legal, social, va a resolver el problema de las violaciones, que sí son un problema social, matando a una criatura. O sea, tampoco nos cabe en la cabeza, y eso viola todos los tratados internacionales y de derecho del niño.
Entonces, en esa parte tampoco yo no le encuentro como un razonamiento en eso, doctora. Ciertamente sí se invoca para aprobar esta causa un supuesto derecho a decidir de la mujer. Pero en mi humilde opinión, el derecho a decidir de la mujer termina donde comienza el derecho a la vida de su hijo. O sea, no puedes decidir sobre la vida de una persona. No puedes, no tienes la potestad ni la facultad legal de hacerlo, aunque sea tu hijo y aunque esté en el vientre. Entiendo, doctora. Bueno, yo no veo diferencia entre un bebé en el vientre de una madre a un bebé de un día de nacido fuera del vientre de la madre. Es el mismo bebé dentro y fuera. No le veo diferencia, porque es un ser humano. O sea, por eso me cuesta. Yo quisiera como entender algunas cosas, pero me cuesta, doctora, porque aquí estamos hablando de la parte ética y de la filosofía del derecho y de la filosofía de la vida misma. Es decir, ¿por qué matar a una criatura? O sea, ¿cuál es el soporte? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es el fundamento para resolver un problema? Sí, no lo veo. Ciertamente estas personas invocan que precisamente porque está en el vientre de la madre, todavía no es una persona. Parece que mágicamente al salir del vientre de la madre se convierte en una persona. O sea, para matar, para abortar, se buscan todas las ideas, todo lo que te puedes imaginar para justificar matar a estos niños. Se buscan todas los pretextos. Y eso es uno de ellos, que bueno, que no es una persona, que no tiene derechos, que la madre tiene derecho a decidir, etcétera. Todo lo que te puedes imaginar como pretexto. Pero estamos hablando que desde el punto de vista médico, vamos a enfocarnos en la medicina. No hay ninguna razón para matar a un niño sano que no está ocasionando ningún tipo de problemas físicos a su madre. Si el argumento es, doctora, de que por una identidad jurídica social que se establece como persona, ya adquiriendo los otros derechos, porque ya tiene el primer derecho, que es el fundamental, el derecho a la vida, es el que sustenta todos los demás derechos. El que está muerto no va a gozar de esos derechos, pero el que está vivo tiene el desarrollo hacia el futuro de gozar de todos los demás derechos, porque la vida es el principal. Pero si este es el fundamento del argumento, no lo veo lógico, porque esto es una identidad legal que le da la sociedad a una persona que se está desarrollando y que es un ser humano. Independientemente de cómo la sociedad lo va a recibir, es un ser humano. Y por lo tanto, como ser humano, goza del derecho a la vida. Entonces, como que aquí hay una tergiversación de los conceptos legales. Es un ser humano, por lo tanto, es una persona humana. Es una persona que va a tener una identidad y va a gozar de todos los demás derechos, el derecho a la dignidad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, porque es un ser humano que está vivo. O sea, matarlo porque no es una persona. O sea, ¿quién determina eso? La ciencia médica, la biología, la biogenética, que establece quién es un ser humano, o una concepción filosófica, ideológica, que quiere establecer quién es una persona o quién no es una persona. O sea, como que no me cuadra eso tampoco, doctor. Mira, ciertamente, como ya te dije, se busca cualquier pretexto para decir que el niño en el vientre de la madre no es una persona. Pero la ciencia médica dice lo siguiente: la hembra humana que gesta en su vientre seres humanos, no gesta extraterrestres, ni animales, ni gallinas, ni cerdos, gesta seres humanos. Cuando nace es un ser humano. Por lo tanto, aún antes de nacer, también es un ser humano. Simplemente está en una etapa diferente de su desarrollo. Luego viene un niño, ese niño crece y lo podemos ver crecer, que se convierte en un adolescente, que podemos ver crecer y se convierte en una persona adulta. Pero el hecho de que lo veas crecer o no, no implica que no sea la misma persona y que no sea un ser humano. En el vientre simplemente está
en una etapa diferente del crecimiento que no puedes ver. Pero tan pronto nace, sigue su desarrollo, sigue su crecimiento y lo puedes ver. Sigue siendo la misma persona. ¿Puede un médico, doctora, apelando al deseo de otra persona, pedirle que le maten a su bebé en el vientre? O sea, ¿puede un médico, o sea, desde el punto de vista suyo como médico, puede un paciente decirle a usted, mire, yo tengo un bebé aquí, no fue por fruto de violación, no es vamos a decir, por algún tipo de enfermedad que pueda tener el niño, no es porque yo tengo preeclampsia o eclampsia, es porque simplemente yo no lo considero una persona y abogados me han dicho que no es una persona y por lo tanto en mi decisión yo quiero matar a esa criatura. ¿Puede un médico acceder a algo así? Mira, usualmente las pacientes que van con eso no van diciéndotelo de esa manera, porque ellas no saben argumentos que se inventan estos argumentos ideológicos. Usualmente la paciente llega a la consulta del médico, mire doctor, yo tuve este problema, no soy casada o soy casada, pero mi marido vive en Nueva York y estoy embarazada y entonces no es de mi esposo, o soy una estudiante universitaria y mire, me fui por ahí una noche y salí, estoy embarazada y no puedo seguir porque soy por, o sea, vienen diciéndote la realidad, o sea, vienen diciéndote su realidad para que el médico pueda entender la petición que ella le está haciendo. Lo que pasa es que, de nuevo te digo, estamos hablando de un ser humano. Primero, no matar, porque la medicina es el arte de curar. Terapia significa sanar. Y eso es lo que aprendemos nosotros, no a matar. Para matar niños no hay que pasarse tantos años en una universidad y luego haciendo una especialidad. Eso lo puede hacer un carnicero. No hay que estudiar para eso. ¿Me explico? O sea que realmente eso pasa. Diariamente llegan mujeres a la consulta con ese tipo de peticiones. Hay médicos que, bueno, mira, lo hacen, quiero creer que la inmensa mayoría no lo hace y que motiva a la paciente a tener a su bebé, motiva a la paciente a que siempre hay otras soluciones, siempre puedes dar el niño en adopción al final si no lo quieres, o sea, siempre hay una solución que no es matar a una criatura. Así es, yo puse el ejemplo, doctora, porque ese es uno de los argumentos fuertes, ¿no? El pseudo derecho a decidir. Nadie puede decidir por la vida de otro ser humano. Nadie puede decidir, por lo menos no para matarlo, sí para curarlo, exacto, sí para darle bienestar, exacto, no para matarlo. O sea, vamos a pasar a la siguiente pausa, doctor, y vamos a continuar entonces, cuando retornemos, hablando de la tercera causal y algunos datos importantes que usted también nos va a presentar. Cuando retornemos aquí en su espacio Fe y Razón, continuamos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo el tema, las tres causales que se están visualizando ahora las discusiones nuevamente en la República Dominicana, fruto de poder
establecer el nuevo Código Penal Procesal. En el Congreso de la República Dominicana ya se está nuevamente analizando este tema y está compartiendo con nosotros la doctora Magdalena Piña, quien es investigadora científica, es oftalmóloga, tiene mucho conocimiento de este tema y habla con una claridad y una profundidad digna de nosotros poder reflexionar sobre sus palabras. Doctora, nos quedamos en la tercera causal y también en una serie de datos que usted va a presentar, porque hasta donde nosotros tenemos entendido y viéndolo, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista ético, legal, médico, no hemos encontrado todavía un fundamento, ni siquiera mínimo, para quitarle la vida a un bebé en el vientre de una madre. Adelante. Bien. La tercera causal habla de los niños con malformaciones congénitas y dice que solamente con el riesgo de que haya una malformación congénita se puede matar al niño. Esto es sumamente curioso porque nosotros los médicos sabemos que la medicina no es matemáticas. 2 más 2 te pueden dar 5 y hasta 8 te pueden dar 2 más 2. Eso significa que muchas veces damos un diagnóstico médico equivocado, por lo tanto nos arriesgamos a matar niños sanos con el simple hecho de tener un diagnóstico equivocado. De hecho, ha pasado así. Tengo compañeros patólogos que han tenido casos de que les han llevado fetitos para examinar que teóricamente han sido abortados porque venían con malformación congénita y el patólogo no ha encontrado ninguna malformación congénita. O sea, era un niño completamente sano que fue abortado porque teóricamente era un niño enfermo. Entonces, en estos casos tenemos una madre sana. El que está enfermo es el niño. Una cosa importante que debemos saber es que en estos casos, el hecho de que haya un niño enfermo, la vida de la madre nunca corre peligro. Ella nunca va a tener ningún problema. El problema lo tiene el niño. Los médicos, como dije anteriormente, aprendemos a sanar, a curar. En este caso tenemos un niño enfermo que para nosotros es un paciente enfermo en el vientre de su madre. La pregunta es, ¿por qué vamos a matar a un paciente enfermo cuando nuestra razón de ser como médicos es precisamente lo contrario? Curar, sanar. ¿Por qué lo vamos a matar? No hay ninguna razón médica para ello. Se utilizan diferentes argumentos para justificar matar los niños que teóricamente son fetos inviables. La realidad es que si lo de fetos inviables, entre comillas, si está vivo es que es viable. Por lo tanto, no es inviable. Mientras esté vivo, no es inviable. Que tenga una patología que significa que se va a morir pocos días después de nacer, pocos meses después, pocos años después, habría que ver, dejar que se muera de muerte natural. Nosotros no podemos resolver nosotros lo que la naturaleza debe hacer por sí misma. No es nuestro papel. Nuestro papel es llevar a buen puerto aquel embarazo que tiene un niño enfermo y ya una vez fuera del útero de su madre ver lo que podemos hacer. Se alega que vamos a someter a una tortura durante tantos meses. ¿Desde cuándo los embarazos son una tortura? O sea, los embarazos nunca han sido una tortura para las mujeres. Hay mujeres que tienen 3, 4, 5, 6 embarazos y no es una tortura. Tú vas a llevar un embarazo a término, sabes que tienes un niño que tiene problemas de salud, que pueden ser problemas importantes de salud y que podría no sobrevivir una vez nazca. Pero, ¿por qué tienes que matarlo antes? ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué no dejamos que muera aquel niño de muerte natural? Y estamos hablando de niños, de los casos, digamos, un poquito
más drásticos, que son síndromes que los niños pueden morir. Pero tenemos niños como los niños con síndrome de Down, trisomía 21, que los niños no van a morir. Los niños con síndrome de Down viven una larga vida. O sea, aquí hay una asociación de personas con síndrome de Down y la persona con síndrome de Down de más edad tiene 70 y pico de años. O sea que realmente, tenemos sorpresas. 3, y una vertiente muy importante de esta causal es que hoy en día se le está dando mucha importancia a la atención materno-fetal. De hecho, hay una especialidad en ginecobstetricia que se llama cirugía materno-fetal. Y este médico en particular se especializa en la corrección de anomalías in útero que pueden ser corregidas en 15 o 20 minutos con cirugías mínimamente invasivas. Por ejemplo, niños que tienen problemas de espina bífida, se corrige in útero y el niño nace perfectamente bien. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos? ¿Por qué no nos enfocamos en curar a estos niños que están enfermos en el vientre materno? ¿Por qué no nos enfocamos en curarlos en el vientre materno, en los casos que se pueda operar, en los casos que podamos hacer cirugía? ¿Y por qué sí enfocarnos en matarlos? Básicamente todo esto viene dado por el hecho de que, como dije en principio del programa, el aborto es un negocio. El aborto es un gran negocio, es una industria millonaria que genera miles de millones de dólares. A ver si yo puedo entender este razonamiento, doctora. Un niño en el vientre de su madre que está enfermo, aparentemente se le está pidiendo a los médicos que tomen una decisión para estar por encima de la vida de ese niño en vez de tratar de curarlo o en vez de tratar de dar condiciones adecuadas médicas para que por lo menos ese niño establezca una dignidad y que de manera natural muera, si ya la naturaleza obra en sí para que ese niño pierda la vida por su enfermedad. Pero aquí lo que se está pidiendo es ir adelantado a la naturaleza, es decir, ni siquiera el derecho a la dignidad de un ser humano se le está reconociendo porque se le está pidiendo a médicos que se vuelvan homicidas. Es decir, yo lo veo desde ese punto de vista. Si un niño está enfermo, porque puede haber cualquier enfermedad, aún se ha proyectado que va a morir en cualquier etapa de su vida, quiere decir que el médico está tomando la potestad, él, de quitársela antes. No le veo sentido porque el médico lo que debe dar dignidad médica, salud si lo puede hacer, porque el médico no solamente es una persona que está ahí parada para darle una pastilla a alguien, sino que da aliento y da dignidad a sus pacientes. Eso es lo que yo entiendo en la parte ética del médico. El médico no tiene en la mente matar, no tiene en la mente, me trajiste a alguien enfermo, vamos a matar. Eso yo no lo entiendo. Exacto, porque cuando los enfermos nos llegan a las clínicas, los pacientes con un infarto masivo, con un derrame cerebral masivo, tú dices, bueno, este hombre está muy mal, pero tenemos que hacer todo lo posible por salvar su vida. No piensas de entrada, este hombre está tan mal que vamos a dejarlo morir, porque como que está tan mal, se va a morir como quiera. No hacemos eso. Hacemos precisamente lo contrario, porque ese es nuestro papel, intentar salvar vidas. Entonces aquí, en los abortos, se hace exactamente lo contrario. Como quiera que se va a morir, pues vamos a matarlo antes. De ahí el negocio. Es lo que veo, es lo que veo. De hecho, esto parece más un fundamento ideológico, eugenésico, que un compromiso médico. O sea, un compromiso médico de decir, bueno, usted no está enfermo, usted está embarazada. El embarazo no es una enfermedad, pero su bebé tiene una complicación que puede morir. Vamos a darle los mejores tratamientos médicos, los mejores cuidados que la tecnología nos permita, en vez de tomar una decisión de que, bueno, tenemos una ley que si usted decide, lo matamos. De hecho, el médico, hasta donde tengo entendido en algunos lugares, es el que alienta para que maten a la criatura. Le dice, tiene una enfermedad, una malformación congénita, una enfermedad X, no va a sobrevivir en un tiempo X. No, los médicos no son aladinos para saber el futuro, ¿verdad? Entonces, han fallado también en muchos diagnósticos, pero
médicos dicen, bueno, usted tiene la opción, lo matamos, es decir, con palabras más técnicas y bonitas, pero matando antes de llegar el deceso natural, y que a la madre se le dé una terapia psicológica en donde le dé dignidad a ese bebé, lo vea por lo menos como una madre lo ve en sus últimos momentos de vida, vea que se está haciendo un esfuerzo y que ese esfuerzo, bueno, claro, si no se logró, se le dio dignidad al ser humano. Entonces ahí están violando el derecho a la vida, están violando el derecho a la dignidad humana, están violando la ética médica, están violando el juramento hipocrático. ¿Qué es lo que quieren? Eso, o sea, yo lo trato como de entender desde una manera razonable y científica, no de la religión. Yo dejo la religión a un lado en este caso, pero si me voy a la religión también, yo digo, ¿y estas personas creen en Dios? Porque si creen en Dios con menos razón, porque estarían violando 5 de los preceptos que un ser humano se supone tiene que tener en la parte profesional, en la parte ética, social y en su fe. Si son médicos que dicen que son creyentes, ¿verdad? O sea, que una cosa no se desliga de la otra. Así es. Esto, como bien dijiste, es lo que se llama eugenesia. Es aquello de que, bueno, el más débil hay que matarlo porque solamente los más fuertes somos los que debemos sobrevivir. Es el mismo concepto de la Alemania nazi, exactamente el mismo concepto, el concepto de la raza aria, de la raza pura, de la raza perfecta. Vamos a matar a los que van a nacer deformes, a los que no van a sobrevivir, a los que van a nacer enfermos. Porque después de eso viene también, vamos a matar a los ancianos que ya han vivido su vida, que ya están enfermos, que ya son una carga económica y una carga social, vamos a matarlos. Eso viene después. Así es, doctora. Entonces, somos la generación que mata a sus hijos antes de nacer y que mata a sus padres cuando ya están mayores. Somos la peor generación de todas. Bueno, esperamos que República Dominicana no entre en ese juego. Cuando volvamos después de esta pausa, doctora, yo quiero que usted me dé datos, que usted maneje, para ver si podemos hacer un análisis estadístico aquí breve. Sabemos que este tema es muy amplio, esperemos compartir con usted y otros médicos también y abogados que tengan esa perspectiva de la defensa de las dos vidas. No es un secreto que nuestro espacio es un espacio de defensa de las dos vidas y por eso nosotros estamos tratando esto de manera muy cruda y muy clara posible. Cuando volvamos después de esta pausa, retornamos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con la doctora Magdalena Piña. Estamos hablando de la discusión que se ha vuelto a presentar en el Congreso de la República Dominicana, país cuya constitución protege la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Y queremos entender esta ideología de las 3 causales del aborto. Doctora, preséntenos datos ahora en este último bloque. Bien, vamos a presentar unas diapositivas para que podamos entender un poquito mejor esta parte. En esta primera diapositiva que vemos, vamos a hablar de mortalidad materna, porque se quiere asumir, se quiere hacer creer a la gente, es diferente, que con el asunto del aborto, la mortalidad materna
va a disminuir, lo que es falso, porque los abortos no son la principal causa de mortalidad materna en el país. Si vemos la principal causa de mortalidad materna, como ya dije, son los trastornos hipertensivos en el embarazo. En segundo lugar, las hemorragias antes, en el parto y posparto. Si vemos bien aquí, vemos que, por ejemplo, en el año 2013 teníamos una mortalidad materna por aborto de aproximadamente un 10%, el siguiente año, el 2014, un 7%, luego un 5%, y así la última estadística que tenemos del año 2017, un 8.4%. Es bueno saber que cuando se reporta mortalidad por aborto, se reportan todos los abortos, tanto los abortos provocados como los abortos espontáneos. Por lo tanto, los abortos provocados son incluso menos de ese número de ahí porque están todos los abortos juntos. Si comparas esto con el número de mujeres embarazadas durante el año, te das cuenta que esta mortalidad por aborto representa el 0.01% de los casos de mortalidad. Por lo tanto, no es cierto que el aborto sea un problema importante de salud pública. Mueren muchas más mujeres por problemas de cáncer de mama, por problemas hipertensivos, por problemas de accidentes cerebrovasculares, por problemas de neumonía, que son las causas primarias por las que las mujeres en República Dominicana mueren, no por aborto. Aborto ni de cerca por ahí. En la siguiente diapositiva tenemos una gráfica que hemos hecho de la mortalidad materna por aborto desde el año 1998 hasta la fecha. Si nos damos cuenta en esta gráfica, la mortalidad materna por aborto se mantiene más o menos en los mismos niveles, 7, 10, 5. En el año 2007 fue cuando tuvo un pico máximo que llegó a un 13%, pero a partir de ahí el siguiente año bajó bruscamente a un 7% y se ha mantenido más o menos en esas cantidades y más bien con tendencia a la baja. Por lo tanto, no es verdad que las mujeres dominicanas están muriendo por abortos clandestinos, como hay algunas personas diciendo por ahí. Primero, porque eso no está cuantificado en ninguna parte. Segundo, porque si es clandestino, se supone que nadie lo sabe. Por lo tanto, nadie puede tener estadísticas para decir que muchas mujeres están muriendo por abortos clandestinos. Eso no es cierto. ¿Y qué pasa con el negocio del aborto? Como dijimos que el aborto es un negocio, en la siguiente diapositiva vamos a ver que una de las organizaciones dominicanas que más está motivando el asunto del aborto es Profamilia. Tenemos aquí los informes financieros de IPPF, International Planned Parenthood, que es la organización abortista más grande del mundo, de cual Profamilia es la filial en República Dominicana. Y vemos aquí que ellos tienen aproximadamente $1.700.000, $900.000 de ingreso anual que les viene directamente de IPPF, más 30 millones de pesos que el Estado Dominicano les da a Profamilia. O sea que es una cantidad importante para promocionar abortos, vender anticonceptivos y condones. En la siguiente diapositiva tenemos el informe financiero de la Oxfam del año 2016. La Oxfam en ese año hizo un informe para América Latina y el Caribe, donde decía que había ayudado a formar una coalición de mujeres precisamente para apoyar el aborto 3 causales en República Dominicana. Y en su informe financiero tiene las siguientes organizaciones feministas: Colectiva Mujer y Salud, tiene Núcleo de Apoyo a la Mujer, tiene Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer,
Plan Internacional, que es una organización tipo Profamilia, pero que funciona más bien para el sur. Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, Centro de Desarrollo Sostenible, bueno, un sinfín de organizaciones que son precisamente las que están motivando este asunto. Y ya para terminar los últimos minutos que nos quedan, quiero centrarme en una organización abortista que ha salido en los últimos días aquí, y de hecho hoy estuvo en la palestra pública motivando el aborto, que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Esta es una organización abortista más, que simplemente utilizando el nombre de católicas para intentar confundir. En el año 2018 en Argentina es la organización, la segunda organización abortista que recibe de IPPF, International Planned Parenthood, igual que Profamilia, para promocionar aborto. Y podemos ver justamente el estado financiero del año 2014 de IPPF, donde Católicas por Derecho a Decidir de Argentina, de Colombia, de México, de Perú, de Bolivia, tienen precisamente una partida de IPPF que las está subvencionando. Por lo tanto, no es verdad que sean una organización católica, son una organización abortista, simplemente tienen el nombre de católicas para confundir. Es bueno que sepamos estos datos porque muchas veces las personas cristianas que no están muy al tanto de este tipo de cosas, por ahí hay también una asociación cristiana de no sé qué, que también es una organización abortista que ha salido en los últimos meses, simplemente con el objetivo de confundir para promover el negocio del aborto. El negocio del aborto es un negocio grande porque se están utilizando los fetos abortados como materia prima para hacer trasplantes, porque los trasplantes de células fetales y de partes fetales producen menos rechazo que los trasplantes de órganos de personas adultas. Se utilizan para la industria cosmética, para la industria farmacéutica, para la industria alimentaria. O sea, el feto se ha convertido en una materia prima muy demandada al cual se le puede sacar mucho dinero. Por esto el aborto está en auge hoy en día, porque es una industria millonaria por la demanda que tiene de todas las industrias que lo utilizan. Bueno, doctora, hemos llegado al final de este programa, de este desarrollo. Me parece que usted ha dado informaciones muy concretas, apegadas incluso a la estadística, ¿no? A la información que maneja el Ministerio de Salud Pública, lo digo porque yo tengo esos datos también. Y también mostrando las falacias de que están muriendo miles y miles de mujeres. ¿Usted sabe el colapso que tuviera el sistema de salud o aquí se estuviera realizando abortos a 100,000 personas, a 100,000 mujeres? Eso no tiene sentido. O sea, no le veo una coherencia a la defensa de las tres causales y no entiendo a legisladores que serían capaces de estar del lado de legalizar cosas que la República Dominicana ni siquiera en su constitución acepta como bueno y válido. Será bueno en una próxima ocasión que vamos a estar compartiendo con la doctora Magdalena Piña también sobre este tema. Le vamos a dar seguimiento, vamos a recibir otros invitados en la parte legal, en la parte de la medicina, en otras áreas. Y para nosotros, como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes. Deseándoles que el Señor les bendiga.